Dios le bendiga a todos. Nuestro Señor Jesucristo enfatizó el poder de la palabra, la importancia que tenía el cumplir la palabra y ponerla por obra. Él estaba seguro de que era necesario poder cumplir toda la escritura y lo declaró de esa manera. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y nuestro Señor Jesucristo quiere que lo hagamos. Amén. Algo que hemos estado enseñando y quizás algunos no han escuchado todavía es un principio que tiene un respaldo bíblico poderoso. No lo va a encontrar usted en la Biblia, pero tiene respaldo bíblico. Es un pensamiento que me ha ayudado a mí a entender mucho sobre este particular. Y es precisamente el pensamiento cuando el diablo o el enemigo no te puede parar, te empuja. ¿Se acuerdan que hemos hablado muchísimo sobre eso? Y lo cierto es que eso es lo que ha estado pasando precisamente con el cesacionismo y el continuismo, ¿verdad? El enemigo ha querido parar a la iglesia para que la iglesia no sea una iglesia donde se manifiesten los dones del Espíritu Santo, donde la iglesia se funde sobre el poder de Dios, sobre la demostración de espíritu y de poder. Y esto se lo ha logrado en una gran parte de la iglesia. Se ha paralizado. La iglesia ya no está buscando, no está creyendo en algunas partes de la iglesia que Dios puede sanar, que Dios puede hacer milagros, que Dios puede usar a su pueblo, que Dios puede demostrar su poder de una manera gloriosa. Y eso es ser parado por el enemigo. Y creo que eso es lo que ha estado sucediendo en una gran parte de la iglesia. Pero la otra parte también ha sufrido. La otra parte se ha dejado empujar. Cuando el diablo no te puede parar, ¿qué dice? El pensamiento te empuja. ¿Y cómo hemos sido empujados? A extendernos, a de alguna manera hacer abuso de esos dones del Espíritu Santo, a concentrarnos en los dones y olvidarnos de lo que es esencial y lo que es importante. Lo más importante de la iglesia es la salvación, es la vida, es el nuevo nacimiento. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo demás que pueda suceder en una iglesia es para contribuir con esa gran salvación que se nos ha otorgado a través de Jesucristo. Y nosotros en el nombre del Señor tenemos que ser conscientes de eso. Dejarnos empujar sería llevar la vista o sacar la vista o desviar la vista de lo que es esencial para pensar que los dones es lo más importante, y lo más importante es que el Señor se mueva y los brincos que doy en la iglesia y las sensaciones que estoy sintiendo, y comienzo a centrarme más en los sentir, en aquello. Ya yo no siento a Dios, o ya yo sentía a Dios. Pero cuando nosotros estamos conscientes que sea que usted sienta alguna sensación o no, lo más importante es que usted tenga claras sus convicciones de que Dios es real, que Dios es verdadero y que Cristo murió por usted. Aleluya. Ahora, Dios puede moverse, gloria a Dios. Dios puede manifestar sus dones, gloria a Dios. Pero si no lo hiciera, nosotros seguimos creyéndole a Dios. No vamos a empujar a nadie. No vamos a usar psicología humana. No vamos a usar nada de sugestión. ¿Por qué? Porque no necesitamos eso, porque tenemos lo esencial. Pero sí queremos creer que Dios puede hacer cosas lindas. Pero sí tenemos que creer que Dios puede hacer cosas maravillosas. Entonces, de esta misma manera, queremos ministrarle hoy lo que nos toca hoy acerca de este sermón del monte. Yo quiero que vayan ustedes conmigo a Mateo capítulo 5, verso del 17 al 20. Alabados a Dios. Esperamos que el Señor nos ministre de una manera especial. Mateo 5, 17 al 20. Los que quieran acompañarnos, ponerse en pie, pueden hacerlo. Dice la palabra: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñar a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos que tomes el control de este momento en el nombre de Jesús. Necesitamos que seas tú, Espíritu Santo, el que nos hable y que toques nuestros corazones de una manera especial. Que tomes, Señor, en el nombre de Jesús,
nuestra boca y que no sean palabras nuestras, sino tuyas, en el nombre de Jesús. Hazlo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Alabados a Dios. Y de esta misma manera, nosotros vamos a mirarlo con esta óptica que les comentaba como introducción. Cuando el enemigo no te puede parar, te va a empujar. Esto de alguna manera estaba en la mente de Jesús, porque Jesús acaba de dar una disertación gloriosa de aquellas primeras leyes o reglas que el reino de los cielos iba a tener o tendría aquellos sus discípulos. Pero en ningún momento había hecho una mención a abolir la ley. Él solamente está enseñando algunos principios que debían tener sus discípulos. El deseo de su corazón para aquellos que le iban a seguir. Por eso era necesario esta advertencia. No penséis. Cuando usted lee esta primera frase, usted enseguida se da cuenta que algo podía estar pasando. No penséis. ¿Por qué Jesús se refiere de esta manera a sus discípulos si Él no sabía que estuviera pasando algo en la mente de ellos? Para mí entender, algo estaba pasando en la mente de ellos. Jesús está llegando a enseñarles. Tiene la sabiduría de un maestro, de un rabí. Es reconocido por las enseñanzas maravillosas que está dando. Y todos están perplejos. Pero al igual que en los tiempos bíblicos, como también ahora, cada vez que alguien viene con algo nuevo, empezamos a nosotros a sacar conclusiones en nuestra mente. Y yo creo que los discípulos de alguna manera estaban sacando conclusiones. Y dijeron, oh, al fin vamos a ser libres de la ley. Al fin vamos a salir de el engorroso momento o la situación tan difícil de cumplir la ley. En otras palabras, esto es lo nuevo. Cuando usted mira esto, podemos nosotros llevarlos a este mismo pensamiento que le decía al principio. Jesús se da cuenta quizás por eso y deja esta expresión, este texto, estos textos maravillosos para dejar una aclaración muy importante para sus discípulos. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. En otras palabras, Jesús se está refiriendo al Antiguo Testamento, se está refiriendo al Antiguo Pacto, se estaba refiriendo a aquellas reglas y leyes, tanto como tales leyes y escritos del Antiguo Testamento. Yo no he venido para abrogarlo. Yo no he venido para quitarlo. Yo no he venido para que esto ya esté eliminado en su mente. Yo no he venido con esa razón. Yo he venido para cumplirla. Amén. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Aleluya. Y hace una aclaración. Ahora, ¿en qué sentido se parecen estos pensamientos que nosotros les decíamos? O sea, en la mente de los discípulos estaba aquellos que enfatizaban tanto la ley, que enfatizaban tanto las cosas de la ley, que se olvidaban de algunos principios de la ley, como la misericordia, la gracia, como el amor a la persona, como el cumplir los principales mandamientos, que era amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ellos mismos. Aleluya. Jesús se lanza en otras escrituras precisamente a darnos a nosotros esa aclaración también. Cuando trata con el sábado, por ejemplo, algunos de sus discípulos con hambre comieron de las espigas que estaban en el camino porque tenían hambre. Pero la ley decía que había que guardar el sábado. ¿Pero qué habían hecho los de su tiempo? Los de su tiempo habían dicho que no se podía hacer nada, ni aún recoger espigas. Y Jesús tiene que decirles a ellos y aclararles que el sábado no fue hecho para el sábado, sino que fue por causa del hombre, que el más importante es el hombre, que el sábado no es lo más importante, que Jesús es más importante que el sábado y que Él es el Señor del sábado. Amén. Y comienza a darles una claridad, incluso cuando va a sanar a alguien en el día del sábado, Él les dice, ¿quién de vosotros no desata a un animal para montarse en él y venir, un caballo, una mula, cualquier cosa? ¿Quién no lo desata? Porque lo tienes amarrado. Bueno,
¿Acaso esta hija de Abraham no puede ser desatada de estas ligaduras de mal, de esta enfermedad que tiene? O sea, ellos habían hecho de la ley algo tremendo. De alguna manera se habían dejado empujar. Como también habían otros que ya no les interesaba cumplir la ley y que eran más liberales y que ya no les interesaba el cumplimiento de las reglas que el Señor había puesto en los mandamientos en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, estaban los dos grupos. Los que se habían dejado parar, que ya no cumplían la ley o que ya no les interesaba la ley y que ya no guardaban la ley, como aquellos que se habían dejado empujar y ya le habían dado más importancia a la ley que al hombre. Incluso cuando Jesús habla acerca del diezmo, le dice: ustedes diezman las mentas, el eneldo, el comino, ustedes hacen todo y hacen el diezmo de lo más insignificante, lo más aquello más chiquito, pero han dejado la misericordia, la bondad, han dejado la justicia, han dejado las cosas más importantes. Él le dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Por qué? Porque Él está poniéndolos en el contexto de lo importante que es, sobre todas las cosas, la justicia, la misericordia, la verdad. ¿Qué hacemos nosotros con cumplir cabalmente una ley y olvidarnos de lo más importante? Entonces Jesús estaba poniendo en su lugar, y eso es lo que tiene en mente. No penséis. En otras palabras, los discípulos podían estar teniendo en mente: bueno, este es el momento de librarnos del yugo. Ya nosotros no queríamos cumplirlo, ya no nos interesaba, ahora hay nuevas reglas y ahora estas son las reglas que tenemos que llevar. Pero Jesús dice: yo no he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. ¡Aleluya! Ahora, ¿en qué sentido Jesús estaba diciendo esto? Jesús estaba diciendo precisamente porque la ley y los profetas hablaban de Él. O sea, en otras palabras, de un sentido profético, Él cumplía la ley en sí mismo. De una manera, cuando Él estaba en la tierra, todo el tiempo estuvo citando la ley y citando a los profetas como demostración de que era el Mesías que había de venir. Como dijo el profeta Isaías, como dijo el profeta Jeremías, como dijeron los profetas, como dice, alabados a Dios, las Escrituras. Todo el tiempo estuvo citándolo. O sea, en otras palabras, cumplir significaba que en la persona de Él se estaba cumpliendo la ley. Pero no solamente eso, sino que cumplir significaba que Él era un hacedor de la ley. Él era un hacedor de la ley. Hoy no vamos a tener tiempo de explicar todo lo que pudiéramos hablar acerca del propósito de la ley. Pero lo cierto es que la ley tenía un propósito y está bien explicada en el Nuevo Testamento, específicamente en las epístolas. Y el propósito era precisamente convencer al hombre que por sus propias fuerzas, que por sus propios esfuerzos, jamás pudiera agradar a Dios. O sea, en otras palabras, la ley estaba puesta para que el hombre entendiera que él no podía agradar a Dios por mucho que se esforzara. Y que eso de alguna manera hacía el camino poderoso y maravilloso para la venida del Mesías, porque el único que puede salvar, el único que puede rescatar es Jesús de Nazaret. Aleluya. Ahora, Jesús tenía que aclarar porque Él era el único que iba a cumplir toda la ley. La ley es muy clara. El hombre que desobedezca en uno de esos mandamientos morirá. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, como ningún hombre podía cumplirla, ni la cumplió, ni podía cumplirla, todos merecíamos la muerte y merecemos morir. Pero Jesús vino a cumplirla. Entonces, cuando a veces vemos estos pasajes donde Jesús trata diferente el sábado como lo trataban los que estaban en su tiempo, y trata diferente la manera que comían los alimentos como lo hacían aquellos que por culpa de la tradición habían dejado de comer los alimentos con las manos sucias y no se la lavaban. La manera que Jesús está tratando no está quebrantando la ley, porque Él está dándole el verdadero espíritu de la ley. Incluso cuando es muy enfático y dice: recuerden que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Parece que está cambiando la ley en ese momento y diciendo: ya esta ley no está, como si Él no la fuera a cumplir. Lo cierto es que Jesús está mostrando lo verdadero, lo maravilloso que estaba escondido dentro del espíritu de la ley, y era el amor a las personas. Aleluya. El perdón, porque Jesús sabía que Él venía a perdonar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él tuvo que cumplir toda la ley.
Y eso, hermanos, lo hizo merecedor precisamente de ser la única persona que no merecía la muerte. Y el único que pudiera cumplir con la gran tarea de ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario, de sustituirnos a todos por la justicia de Él, por la manera que se comportó y vivió pegado a la ley, al cumplimiento de la ley. Jesús estaba diciendo, en otras palabras, que Él no merecía morir, pero lo hacía por nosotros, que sí lo merecíamos. Todos, aunque hayamos nacido después de Cristo, todos de alguna manera estábamos representados por aquel pueblo que se le dio la ley, el pueblo de Israel. Y si hubiéramos estado en su lugar, lo hubiéramos hecho igual o peor. Hubiéramos quebrantado los mandamientos, hubiéramos fallado a Dios una y otra vez. Porque ningún hombre puede agradar a Dios. Porque pensando que el hombre está muerto en delitos y pecados. Y un muerto no puede ni tiene la manera de agradar a Dios. La Biblia es muy clara cuando dice: no hay ningún justo, no hay quien busque a Dios, ni tan siquiera uno. Aleluya. Eso cambia cuando nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús, porque ya no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros. La bendición, hermanos, del nuevo nacimiento es precisamente que ahora nacemos, alabados a Dios, con una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza, alabados a Dios, es Jesús en nosotros. Es Jesús en nosotros. ¿Por qué podemos agradar a Dios ahora? Podemos agradar a Dios porque decidimos que Jesús viva la vida en nosotros. Aleluya. No vivir la nuestra, porque si nosotros decidimos vivir la nuestra, vamos a fallar. Si nosotros decidimos hacer las cosas a nuestra manera, vamos a fallar. Pero si dejamos que Dios viva la vida de Él en nosotros, aleluya, vamos a poder hacer las cosas que a Él le agrada. Jesús estaba diciendo no solamente que Él iba a cumplir la ley en el sentido profético, sino iba a cumplir la ley precisamente en el sentido de ponerla por obra. La Biblia nos dice que tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque el que oye y no hace la palabra de Dios se engaña a sí mismo. Por lo tanto, tenemos que ser hacedores de ella. Porque si alguno es oidor de la palabra, dice la palabra allí en Santiago capítulo 1 verso 23, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo es. O sea, somos llamados todos a cumplir la palabra de Dios. Y una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros, hermanos, a no dejarnos empujar, porque aunque digamos no nos vamos a dejar parar, ¿cuántos dicen amén? Porque necesitamos el poder de Dios en medio nuestro, y que Dios demuestre su gloria y que se manifieste su Espíritu Santo, alabados a Dios. Una de las cosas que nos va a ayudar a no dejarnos empujar es centrarnos en la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios. La palabra de Dios es, alabados a Dios, importante en medio nuestro. La palabra de Dios tiene un poder glorioso y que nosotros tenemos que reconocer. Hay uno de los pasajes que más me gusta acerca de la palabra de Dios, hermanos, que está precisamente en Isaías 55. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y vuelve allá, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar. Isaías 55 del 10 al 11. Y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para la que le envíe. Aleluya. Amén. La palabra de Dios es poderosa. Por eso la iglesia tiene que comprometerse con la palabra de Dios. Aunque nosotros creamos que Dios se manifiesta y que Dios sigue dando dones del Espíritu Santo y comience Dios a visitarnos, no podemos olvidarnos de la palabra de Dios. Amén, gloria. Tristemente, las tradiciones en un tiempo, las rituales, dejaron la palabra a un lado.
y comenzaron a invadir la iglesia. Pero un hombre se dio cuenta que aquello que se hacía en la iglesia no era lo correcto y estaba contrario a la palabra de Dios, y protestó. Un hombre importante de la iglesia, y hizo un escrito de 95 tesis. Este hombre era Martín Lutero, y hizo una protesta y dijo teníamos nosotros que volver a la Biblia, y nosotros teníamos que volver a las Escrituras. Aleluya. Y un pueblo grande y numeroso de la iglesia de ese tiempo comenzó a volver a la palabra de Dios. Otro se quedó en los rituales, se quedó en las costumbres, se quedó en las cosas que a Dios no le agrada, se quedó en precisamente añadiéndole cosas a la escritura. Aleluya. Pero hubo un despertar acerca de la palabra de Dios y se comenzó a buscar la palabra de Dios. Ha pasado el tiempo y han surgido muchas iglesias o muchos movimientos eclesiásticos de iglesias que han seguido ese camino de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que dejar claro que lo más importante aquí no es lo que diga un pastor y los pensamientos que tenga otro pastor, o lo que escuchamos en YouTube, o lo que escuchamos en otros libros o en cualquier otro lugar. Lo más importante aquí es la palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta. Aleluya. La palabra de Dios es el centro de nuestra vida, de nuestra iglesia. Alabado sea Dios. Tenemos que entender, así como Cristo nos enseñó, que Él no vino a abrogarla, Él no vino a cambiar, Él vino a cumplirla. Aleluya. Nosotros tenemos que, en el nombre de Jesús, mirar la palabra de Dios con esa óptica. Alabado sea Dios. Pero la palabra es poderosa. Cuando se predica, suceden cosas. ¿Queremos ver demostración de poder? Tenemos que ajustarnos a la palabra de Dios. Queremos algo genuino, como el mismo Elías, y nos veíamos el domingo pasado, se puso y dijo: yo quiero algo genuino, y empezó a echar agua y empezó a enfriar el asunto porque quería algo genuino. Prediquemos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios llega a los corazones, toca los corazones. Dice la Escritura, alabado sea Dios, allí en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios llega a lo más profundo, nos corta, nos atraviesa. Y estoy seguro que usted ha experimentado eso. Que usted viene con un pensamiento, viene con algo, o ha dicho algo, y alguien se levanta aquí, predica algo, y usted dice: esto es como si me lo dijeran a mí. O alguien me estaba escuchando, o tienen cámaras ocultas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque es la palabra de Dios, tiene poder para eso, para llegar, para tocar, para hacer maravillas. Aleluya. Llegar al alma. Aleluya. Yo puedo ser historias, puedo hacerles cuentos, puedo tratar de hacerles chistes para que se rían, y puedo usar métodos de motivacional y estudiar quizás para mejorar eso, pero eso no va a tener poder sobre nadie. Es la palabra de Dios, cuando se predica, la que toca los corazones. Aleluya. Ella es poderosa, es como una espada que penetra, que parte. Alabado sea Dios. Nos revela nuestra condición, y es de doble filo, porque cuando entra, hermano, nosotros tenemos que hacer algo con eso. Nosotros tenemos que decidir. Aleluya. No nos podemos quedar así: ay, qué linda la palabra de Dios, como me habló. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Porque si no, el corte va a ser más profundo. El daño va a ser tremendo, porque ahora conozco y no obedezco. El estar expuesto en una iglesia para que nos hable la palabra de Dios, el ponernos a leer la Escritura para estudiarla, el tener un devocional diario en nuestra casa, haciéndolo, alabado sea Dios, nos expone y nos hace vulnerable a la transformación de la palabra de Dios. Pero no sé cuántos quieren eso, porque yo quiero agradar a Dios. Yo quiero servir a Dios como Él quiere. ¡Aleluya! Por lo tanto, tengo que exponerme, alabado sea Dios. Como me gustaría que empezáramos nosotros un proceso maravilloso en este año, aprovechando que los años son de nuevos comienzos y que hay una mentalidad de nuevos comienzos. Nosotros pusiéramos como meta: voy a leer la Escritura en un año, voy a estudiar la palabra de Dios. ¡Aleluya! Voy a aprender más de Dios. ¡Aleluya! Y que nosotros decidiéramos eso en el nombre del Señor, porque es la palabra de Dios la que es viva y eficaz, que llega al alma, que llega al espíritu, que llega a lo más profundo de nuestro ser.
Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice en Jeremías algo parecido, poderoso, glorioso. Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra como fuego. Cuando llega la palabra de Dios es como un fuego quemando, quitando todo lo que no sea real, verdadero, fuerte, firme. Aleluya, lo que no es piedra preciosa, lo que no es oro, lo que no es plata, lo que no es metal sólido, aleluya, se va a quemar en el nombre de Jesús. Y nosotros necesitamos que Dios quite lo inservible, porque así como todos nosotros somos en las manos de Dios un metal precioso, pero que está todavía lleno de impureza, lleno de materiales que necesitan ser quemados, pero es la palabra de Dios la que llega. Yo te puedo decir, tú eres un oro para Dios. Tú eres algo precioso para Dios. Jesús murió por ti, por lo tanto tú tienes que entender que eres valioso para Él. Le costó la vida a Jesús. El Señor pagó un precio maravilloso para salvarte. Pero todavía estamos en un proceso de purificación. Estamos en un proceso de renovación. Estamos en un proceso de crecimiento. Por lo tanto necesitamos esa palabra como fuego. Pero la palabra de Dios también es como un martillo. En el caso de nuestro corazón, que nuestra vida se endurezca y ya no querramos escuchar la palabra de Dios. Cuando usted descubre que hay una palabra que usted no le entra muy bien y usted dice y empieza a justificar y usted empieza a decir, bueno, pero imagínese, yo soy así, imagínese, a mí me enseñaron así, imagínese, ya yo estoy muy viejo para cambiar. Oh, quiero decirte que necesitas una palabra como martillo que quebrante la piedra. Aleluya. Porque necesitamos cambiar esa dureza. Alabados a Dios. El escritor de los Hebreos dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Algunos endurecieron su corazón y no entraron a la tierra prometida. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, no podemos endurecerla. Y la palabra se va a encargar de romper todo lo que esté ahí endurecido en el nombre de Jesús. Por eso exponernos a la palabra de Dios es de valiente. ¿Cuántos son valientes aquí? Es de gente decidida en el nombre del Señor. No venimos a la iglesia solamente a gozarnos y a ver a nuestros hermanos y divertirnos con ellos. Venimos a exponernos a la palabra de Dios y decirle, háblame Señor, aleluya. Necesito que tú me toques, que tú trates conmigo, que tú me levantes de una manera especial, aleluya. Que tú hagas algo poderoso. La palabra de Dios es gloriosa, alabado sea Dios. Nuestro Señor Jesucristo continúa en el verso 18, dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús con esta expresión le está dando a la ley, a los profetas, al Antiguo Testamento, le está diciendo, este es el mandato de Dios. Esto es lo que Dios quiero que ustedes cumplan, alabados a Dios. Ahora usted me puede decir, pastor, pero hoy tenemos que cumplir la ley, hoy tenemos que hacer lo que la ley decía. Bueno, ustedes saben que no lo estamos haciendo, porque aquí usted no ve sacrificios, aquí usted no ve que guardamos el sábado, usted sabe que aquí hay una serie de cosas que no están conforme a la ley. ¿Por qué? Porque en Cristo eso se cumplió, Jesús lo cumplió, pero Jesús tenía que dejar claro que ese Antiguo Testamento había sido y es inspirado por Dios. Cuando el escritor Pablo le escribe a Timoteo, le dice, porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para corregir, aleluya, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Cuando Pablo le está diciendo esto a Timoteo, él tiene en la mente el Antiguo Testamento, porque todavía, aunque habían algunas epístolas y algunos evangelios que habían sido escritos y ya pasaban de mano en mano y de iglesia en iglesia, todavía no tenían un Nuevo Testamento como lo conocemos nosotros. Por lo tanto, Pablo tenía en la mente el Antiguo Testamento. Es útil, aleluya. Amén, gloria a Dios. Ahora, nosotros en el nombre de Jesús tenemos que saber que muchas de estas cosas señalaban a Jesús y que Jesús la cumplió y que ya la iglesia no tiene que hacerlo. Pero tenemos que aprender, alabados a Dios, tenemos que mirarlo con otra óptica y decir, Señor, pero háblame a través de ello, que el nombre de Jesús. Por eso es importante leer la palabra de tapa a tapa, por eso es importante el Antiguo Testamento también, y no podemos dejar de hacerlo en el nombre de Jesús. Cuando estaba en
años de estudio, tuve un profesor, si mal no recuerdo, de origen boliviano, no sé si Ezequiel lo tuvo. Nelson Ecuador. Ecuador, pero era misionero en Bolivia. Amén, gloria a Dios. Y este profesor nos enseñó a nosotros acerca de la escritura, la infalibilidad de las escrituras, y fue una de las clases más lindas que recibimos nosotros. Y recuerdo que hizo dos grupos. Él tenía ciertas didácticas que usaba, y una de las didácticas que usaban casi todos los maestros de Zoom era el trabajo en equipo, por la importancia que tenía el trabajo en equipo y las investigaciones que lograba. Y recuerdo que hizo dos equipos, uno para defender la inerrancia de la escritura, que la escritura no tiene errores, y que otro para contrarrestar la inerrancia, o sea, para contradecirla. O sea, las personas que le tocaba el otro equipo tenían que buscar maneras de destruir de alguna manera la doctrina de la inerrancia de la escritura, la doctrina de la infalibilidad de las escrituras, como si fueran ateos. Era un trabajo difícil para ellos. Era un trabajo difícil. A mí me tocó el equipo de defenderla. Y cuando me tocó el equipo, yo recuerdo cuando hicimos la exposición como equipo, el equipo que atacó las escrituras nos hizo pedazos. No supimos prácticamente defendernos. Todo lo que teníamos era, de alguna manera, demostraciones de la infalibilidad, demostraciones de que la escritura era inspirada, pero no estábamos preparados. Y eso despertó en mí el deseo de investigar. Y cuando me tocó hacer la tesis de ese año, porque cada año eran 4 años, pero cada año había que hacer una tesis, una monografía, decidí hacer una monografía de la inerrancia de las escrituras. Y uno de los versículos que el Señor me ministraba y que fueron mis puntos para declarar la inerrancia de las escrituras, en este caso del Antiguo Testamento, era este que acabamos de leer. Porque Jesús dice, ni una tilde ni una jota. Y Jesús usa precisamente las letras más pequeñas del alfabeto hebreo para decir que todo eso se va a cumplir. Lo más insignificante. Y si todo eso se iba a cumplir en la mente de Dios hecho carne, llamado Jesucristo, por lo tanto Jesús, el Dios Todopoderoso, también iba a guardar esas escrituras. Porque si guardaba una tilde y una jota, que eran las letras más pequeñas del alfabeto hebreo, y tenía ese cuidado, iba a tener el cuidado de toda la escritura. Aleluya. Iba a tener el cuidado. Y eso fue uno de los puntos a declararnos para decir que es inerrante. Nosotros entendemos que la Biblia es inerrante, que el nombre de Jesús. Amén, sí, Señor. Uno de los puntos que demostramos, alabados a Dios, fue un silogismo. Y rapidito, un silogismo es una manera para llegar a una conclusión demostrativa, y se basa precisamente en una premisa mayor y una premisa menor. Una premisa mayor que se logre demostrar, que sea verdadera y que sea mayor, por supuesto, y una segunda premisa que también se pueda demostrar. Y la premisa mayor que pusimos en el silogismo para demostrar la inerrancia de la escritura era precisamente que Dios no comete errores. Y podemos encontrar en toda la Biblia que Dios se presenta a sí mismo como inerrante. Dios no comete errores. Dios es veraz. Dios no se equivoca. Dios es infalible. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios hace todas las cosas bien. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Alabados a Dios. Gloria a Dios. Y cuando demostramos esa premisa mayor, teníamos ahora la tarea de demostrar la segunda premisa. Y la segunda premisa era precisamente que Dios es el autor de la Biblia. Y si Dios, el Dios inmutable, el Dios que no cambia, el Dios que no comete errores, es el autor de la Biblia, y puedo demostrar lo que es el autor de la Biblia, porque toda escritura es inspirada por Dios, aleluya, y que aquellos santos profetas no hablaron por su cuenta, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo, alabados a Dios. Si yo puedo demostrar eso, entonces la conclusión es, si Dios no comete errores y la Biblia es el libro de Dios y es inspirada por Dios, por lo tanto la Biblia tengo que entender y creer que no tiene errores. Alabamos a Dios, porque sería completamente contradictorio. Y entendemos, hermanos, que podemos confiar en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Hoy no pudiéramos explicar
la manera que debemos tratar todo el Antiguo Testamento, porque usted puede tener esas preguntas, pero Jesús estaba dejando muy claro que ese Antiguo Testamento era importante. Los mismos discípulos lo decían, las cosas que sucedieron en la antigüedad, las cosas que se escribieron para nuestro provecho se escribieron. Pablo le decía a los corintios, todo lo que se escribió del Antiguo Testamento, de la historia del pueblo de Israel, se escribió para que ustedes no cometan lo mismo que ellos hicieron, para que ustedes no murmuren como ellos, para que ustedes no hagan lo que ellos hicieron y perecieron por causa de eso, para que entendamos, aleluya, si bien hoy no tenemos que sacrificar, si bien hoy no tenemos que hacer muchas cosas que están en ese Antiguo Testamento, sí podemos aprender de la fe y de la adoración de ese pueblo que era capaz de escoger lo mejor de sus ovejas, alabado sea Dios, e ir cada año y entregárselo a Dios. Y esa actitud de adoración aprendimos que es importante adorar a Dios y dedicarnos a Dios, y que nos va a costar dedicarnos a Dios, aleluya. Porque a veces queremos todas las cosas fáciles. Pero la adoración, si hoy no tenemos que guardar un sábado, el que quiera guardarlo lo puede guardar, porque incluso el apóstol Pablo dice, el que guarda un día para el Señor lo guarda, y el que no lo guarda para el Señor no lo guarda. El que hace caso de los días, eso es un problema de él, aleluya. Pero si bien nosotros no tenemos que hacerlo, al ver lo que Dios enseñaba acerca del sábado, entendemos que los días son importantes y que es importante sacar tiempo para adorar a Dios, para servir al Señor. Y si bien yo puedo hacer cosas y trabajar en todos los días de la semana, también todos los días de la semana yo puedo adorar a Dios, aleluya. A veces la iglesia se ha perdido un poco acerca del domingo, porque el primer día de la semana la iglesia primitiva se reunía porque Jesús resucitó, y entendemos esos puntos, pero no hay una sugerencia bíblica a guardar ningún día en el Nuevo Testamento. La sugerencia es que nosotros guardemos todos los días para Él, y que todos los días son importantes para Él, aleluya. Que si tenemos el domingo y podemos dedicarnos al Señor, amén. Y si puedes evitar trabajar el día ese para dedicarte al Señor, amén. Pero todos los días son importantes para Dios. Y tenemos que estar dispuestos en el nombre del Señor. Jesús estaba cumpliendo la palabra de Dios. Y no va a pasar hasta que todo se cumpla. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dice la Biblia que llevó el acta de decreto que estaba en nuestra contra. Todos esos mandamientos que se paraban delante de los jueces, del juez de toda la tierra, y que era traído por la misma ley delante de Dios en contra de nosotros, porque éramos quebrantadores de ellos, porque no lo podíamos cumplir. Todos esos grandes mandamientos que hacían que nosotros éramos declarados culpables, Jesús en la cruz del Calvario lo clavó, aleluya. Amén. Y en el nombre de Jesús venció para que nosotros tuviéramos victoria. Gracias. Y murió en nuestro lugar para que tuviéramos vida, tú y yo, aleluya. Por eso la iglesia al principio tuvo uno de sus problemas serios. Fue el judaísmo, que estaba tratando de imponerle a la iglesia primitiva que se cumpliera la ley. Y el primer concilio, la primera reunión de la iglesia fue precisamente para tratar este asunto, este problema. Y uno de los apóstoles se paró delante y dijo, hermano, ¿por qué persistimos nosotros en ponerles una carga a los gentiles que han creído que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? ¿Por qué vamos a hacerlo? Incluso la conclusión, después de darle algunos mandamientos, que no es el caso ahora para decirlo, la conclusión fue, porque ya Moisés tiene quien lo lea y quien lo estudie en cada sábado en la sinagoga. En otras palabras, no tengan celo por Moisés. Ya Moisés tiene quien lo lea. Tengan celo por las personas que necesitan a Dios y no le pongan carga más de la que pueden llevar. Aleluya. Porque Cristo ya la llevó por nosotros. Ya Cristo la llevó por nosotros. Alabado sea Dios. Dios nos ha mandado en el nombre de Jesús a predicar la palabra. Ahora hay algo que pasa en la palabra de Dios. No voy a poder tocar todos los textos que hay en este pasaje, pero hay algo que pasa con la palabra de Dios, y es que Dios se ha comprometido en cumplir, en apoyar la palabra de Dios.
Y es algo que nosotros tenemos que entender. La Biblia nos demuestra que la iglesia fue una iglesia poderosa. Los primeros años de la iglesia tenían un respaldo de Dios y las iglesias se fundaban sobre demostración de espíritu y de poder, precisamente porque la iglesia se comprometió con la palabra de Dios. Marcos capítulo 16 verso 20 dice, hablando de los discípulos después que Jesús ascendió al cielo, dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Jesús dijo a sus discípulos que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura. Jesús le había dicho, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ayudándoles el Señor. El Señor estaba ayudando a aquellos que decidieron predicar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que esperar que cuando decidimos hablar la palabra de Dios, Dios nos va a ayudar. Aleluya. Dios va a respaldar si nosotros predicamos la palabra de Dios. Pero no solamente Él las ayudaba, porque no nos dice de qué manera. Lo dice ahora inmediatamente, confirmando la palabra. No la palabra de los discípulos, no las historias de los discípulos, no las interpretaciones de los discípulos, no lo que ellos creían acerca de la Biblia, acerca de la Escritura, aleluya, sino confirmando la palabra con señales que le seguían, aleluya. Las señales comenzaron a seguir a aquellos que empezaron a predicar la palabra de Dios. La Escritura nos habla de Felipe, este evangelista, este que fue elegido como diácono, pero que era un evangelista también, que empezó a predicar en Samaria. Y dice que predicaba ¿a quién? A Cristo. Predicaba a Cristo. Y empezó a llenarse de gozo aquella ciudad. Y las personas endemoniadas comenzaron a salirle los demonios. Y los enfermos comenzaron a sanarse. Y Dios comenzó a hacer grandes cosas. Porque Él predicaba a Cristo y Dios confirmaba la palabra de Él con las señales que le seguían. La iglesia primitiva lo hacía así, de esa manera. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero mientras tanto Dios extendía su mano y hacía milagros y señales y prodigios. Aleluya. ¿Cuándo fue que se terminó eso? ¿Por qué pensamos y por qué creer que ya eso fue para un solo tiempo? ¿Acaso la palabra ha perdido poder? ¿Acaso Dios no quiere seguir respaldando su palabra con señales y milagros? No, hermano querido, no eran dones extraordinarios que eran solamente para un tiempo específico. Son dones extraordinarios para todos los tiempos, porque todo lo que Dios hace es maravilloso y extraordinario. ¡Aleluya! Tenemos que esperar que Dios haga algo lindo cuando nosotros predicamos la palabra. Los discípulos, cuando oraron después de ser azotados, empezaron a orar y dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y ellos decían: conceda a tu siervo que con todo de nuevo, ¿qué? Hablen tu palabra. Hay que hablar la palabra con valentía. A veces, hermanos, vamos a necesitar la valentía. Vamos a necesitar el valor para hablarla. Porque la palabra corta. La palabra no la quiere escuchar todo el mundo. La palabra tenemos la tendencia a acomodarla para no ofender. Tenemos la tendencia de decir lo que las personas quieren escuchar. Pero nosotros somos llamados a decir la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y dice: hable con denuedo tu palabra mientras. Esta era la oración de los discípulos. Y tú y yo tenemos que empezar a orar. No creer que ya pasaron. No creer que fue para otros tiempos. Que fue solamente para los apóstoles. No, ellos oraban y decían: mientras tú, aleluya, extiendes tu mano y haz señales y milagros, aleluya. Tú extiendes tu mano y glorificas tu nombre, aleluya. Dice la Escritura, alabado sea el nombre de Jesús, que esa era la oración de los discípulos. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de ¿quién? De tu santo Hijo Jesús. ¿En el nombre de quién? De Jesús. No el nombre de un milagroso. No un nombre de un super apóstol. No un nombre super evangelista y que es reconocido y que es la persona que sale en la televisión. El nombre es el nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Y quien tiene que ser reconocido es Jesús. Aleluya. Alabados a Dios. Muchas veces tenemos problemas con eso.
pero sencillamente no miramos. Cuando Jesús no es reconocido en los lugares y cuando se habla más de una persona que de Jesús, ya es una evidencia más clara y suficiente que el Espíritu Santo no ha estado ahí. Porque cuando está el Espíritu Santo, Dios glorifica a su Hijo. El Espíritu Santo ha sido enviado para glorificar a Cristo. Y cuando la gente sale hablando de Jesús y no habla del pastor o del que predicó y habla de Jesús, entonces Jesús está siendo glorificado. Aleluya. Y las personas, cuando es algo genuino, van a entender que es Dios el que está obrando. El pastor puede ser que te guste o no como predique, pero yo sí sé que cuando Dios está haciendo algo, usted va a estar convencido de que el que está aquí no tiene nada que ver con eso, porque Dios está tratando contigo, porque Dios está tratando con tu corazón, porque Dios te está dando convicción de pecado, porque Dios te está diciendo hay que cambiar eso, hay que dejar de decir las cosas que estoy diciendo, hay que dejar de ver las cosas que estoy viendo, hay que dejar todo esto que me daña, tengo que dejarlo por agradar a Dios. Aleluya. No lo voy a hacer por agradar a un hombre o por caerle bien a un hombre a una iglesia. Lo estoy haciendo porque Dios ha tratado conmigo. Necesitamos esas señales, alabados a Dios. Necesitamos que volvamos a ese tiempo que el nombre de Jesús. Dice Hechos capítulo 14, verso 3, que los discípulos se detuvieron allí mucho tiempo y hablaban con denuedo, confiando en el Señor, el cual le daba testimonio a la palabra de su gracia. Le daba testimonio a la palabra de su gracia. Porque los discípulos no predicaban otra cosa que la palabra de la gracia, que tiene que ver con Jesucristo, que tiene que ver con lo que Cristo hizo por nosotros. Alabados a Dios. Pero concediendo que se hiciesen por manos de ellos señales y prodigios. Señales y prodigios. No podemos dejar de creer en eso. No podemos dejar de creer que la palabra tiene poder. Y Jesús estaba exponiendo la palabra. Y la palabra lo estaba dejando muy claro, porque así la Escritura lo presenta, que el nombre del Señor. Voy a terminar con una escritura más. Alabados a Dios. Alabados a Dios. Si la tecnología me permite. Alabados sea el Señor. Dios es bueno. Sucedió que cuando Jesús resucitó, se acercó a unos discípulos que iban camino a una ciudad llamada Emaús. Conocen la historia, ¿verdad? Cuando iban camino a esa ciudad, él se juntó y empezó un diálogo con ellos. Si usted no lo conoce, está allí en Lucas capítulo 24, a partir del verso 27. Bueno, tengo aquí, pero hay otros versículos anteriores, porque la historia se cuenta desde antes. Y Jesús, al acercarse a ellos, les escuchó y les preguntó, como el que no supiera las cosas. Y ellos les dijeron: tú eres el único forastero que hay aquí que no sabe todas las cosas. Jesús, cómo murió, cómo fue varón perfecto, cómo murió, cómo se entregó, cómo lo mataron. Aleluya. Incluso lo dijeron. Hemos escuchado a las mujeres que dicen que no estaba en la tumba, que no lo encontraron, cosas así. Y Jesús, escuchándolo, comenzó a hablarle. Y el verso 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Yo no sé usted, pero yo anhelo que el Señor siga haciendo eso conmigo. Yo quisiera que Él se siente y camina al lado mío también, alabados a Dios, y me declare, aleluya, lo que la Escritura dice, y me abra las Escrituras para yo conocerla más en el nombre de Jesús. Y decía el verso 32, ya hablando, cuando Jesús se separó de ellos, aleluya, decían uno el otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras, aleluya. Nosotros necesitamos que Dios nos siga abriendo las Escrituras, que Dios siga tocando nuestros corazones, aleluya. Por eso tenemos que ir a las Escrituras con un corazón dócil, un corazón humilde, y decirle: háblame. No ir con una predisposición de doctrina, no ir con una predisposición de lo que me enseñaron. Es decirle: Señor, háblame, ministrame, toca mi corazón, aleluya. Porque tristemente, hermano, la iglesia hoy escucha más a un teólogo que a la propia Escritura.
aunque la teología que esté trayendo tenga que ver con la Escritura, no siempre está siendo bien interpretada y no siempre se trae una bien demostración de la palabra. Todos nosotros tenemos que encontrarnos con las Escrituras. Una de las cosas que se reconoció, y damos gracias a Dios, que se reconoció de uno de los pueblos que la iglesia primitiva llegó para predicar la palabra de Dios, era que los judíos de Berea eran más nobles que los demás judíos, porque los demás judíos rechazaban enseguida. Cuando veían lo que los discípulos estaban predicando, lo que aquellos evangelistas estaban predicando, ellos rechazaban enseguida. Pero los de Berea no. Los de Berea miraban todas las escrituras y después buscaban. Y después revisaban y decían, vamos a ver si es verdad. Tú dices que Jesús tenía que morir. Bueno, vamos a ver si es verdad. ¿Y dónde tú dices que lo dice? Lo dice en Isaías 53. Ok, vamos a ver si es verdad. Y eso era una muestra de madurez, aleluya, que la iglesia ha perdido y que tiene que tener y recuperar en el nombre de Jesús. Nosotros no podemos decir con toda seguridad, esto es así, yo tengo que buscar y que el Señor me hable, me ministre y toque mi corazón, aleluya, y que me confirme su palabra, alabados a Dios. Si es así o no es así. Pero necesito que el Señor me hable y me ministre directamente a mí. Claro que Dios usa a los apóstoles, a los profetas, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros. Claro, Dios los va a usar. Pero Dios quiere que en nombre de Jesús, que tú y yo busquemos por nuestra cuenta también. Y que no nos dejemos guiar por cualquier viento de doctrina. Y que no nos dejemos guiar por cualquier palabra. Porque tristemente, hermano, es lo que está pasando en la iglesia. Tenemos que volver a ser llamados el pueblo del libro. Amén. El pueblo de la Biblia. La Biblia tiene que volver a los púlpitos, como decía alguien que escuchaba hace poco. Tiene que volver al púlpito. Porque con la reforma vino la Biblia a los púlpitos. Pero después de un tiempo, la Biblia ya molesta. Ya la Biblia no es tan llamativa. Porque queremos hacer un culto más maravilloso, un show mejor. Queremos ya y nos olvidamos de la Biblia porque es un libro retrógrado, ya es un libro viejo y que ya no es bueno para estos tiempos. No, hermano, nosotros tenemos que seguir buscando en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y tenemos que seguir siendo llamados el pueblo del libro. ¿Cuántos quieren eso? Amén. ¿Cuántos quieren eso? Si no has aprendido a buscar en la Biblia, si no has aprendido a estudiar la Biblia, ahora nadie puede tener excusa. Usted puede tener excusa que no tiene teléfono. Eso sí puede ser una excusa. Pero que si usted ya tiene teléfono, ya usted puede tener Biblias ahí y de buena cantidad de ellas. Y gratis, alabados a Dios. ¿Cuántos quieren decirle al Señor? Yo quiero, como Jesús enseñó, cumplir con la palabra de Dios. Ser un hacedor de la palabra de Dios. Nos ponemos en pie si lo quieres en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Vamos a orar en el nombre de Jesús.